En el nombre de Dios, hola. Dando seguimiento a este curso nuevo de nuestra academia fatimatv.es y el cual contiene un total de 8 lecciones, nos seguimos examinando la pregunta ¿qué pasó para que los no chiitas no siguiesen el verdadero Islam? Y la respuesta es simple. Debido a que el líder del movimiento de la escuela del Ahlul Bayt o chiismo es el mismo Imam Ali. Esta escuela que comenzó desde el día en que surgió el Islam del Imam Ali, el cual da comienzo antes del Ma'bad. Ma'bad en árabe, conocido también como Bethad, se refiere al inicio de la misión profética y al envío del profeta Muhammad por Dios para invitar a la gente hacia el Islam. Los padres del Imam Ali y el profeta tenían noticias del pasado. Sabían muchas cosas que pocas personas tenían en su saber, pero la situación era tan difícil que no podían anunciarlo. Cuando dio inicio a la revelación del Islam, el mismo Imam Ali estaba con el profeta, porque la cuestión de que llevara a cabo una misión divina de esta envergadura y grado de dificultad en la que había que guiar, explicar ese mensaje divino, cargado de transformaciones sociales, de creencias legales y de otras índoles, a una gente con características muy perturbadoras. Era en sí una tarea titánica. Esa tarea de la que hablamos es el de transmitir el monoteísmo y los valores más altos para cualquier ser humano, a una sociedad politeísta y sin valores, por lo que esta labor era finalmente de mucha importancia. Ciertamente crucial para el destino de la humanidad, pero sobre todo compleja, pues requería de que se le explicase a la gente toda una serie de elementos que no conocían. Era una transformación, era una reforma absoluta, no solo de fe, sino de modo de vivir. Para explicar más fácilmente el asunto, sabemos que en un equipo de fútbol, una persona no puede decir que lleva solo el título o el triunfo a su equipo, o que anota los goles solo. Todo lo que conlleva a que se juegue requiere de un conjunto de posiciones claves, como por ejemplo un portero, un defensa, un centrocampista, delanteros y demás, que juntos hacen que se pueda hacer la labor a plenitud. Asimismo, esta misma lección que estás escuchando ahora ha sido preparada gracias a los esfuerzos de muchas personas, quienes día a día trabajamos para traerte el mejor contenido, con saberes que iluminan el alma y enriquecen el conocimiento. Razón por la que yo no puedo decir que he preparado solo este material. A veces, las tareas pequeñas, como por ejemplo hacer café para una sola persona, puede ser ejecutado de manera individual, pero aquellas tareas magistrales, en las que se esperan resultados extraordinarios, monumentales, transformadores y solemnes, no pueden ser ejecutadas por un solo individuo, y naturalmente se requiere de apoyo para hacerlo. Cuando el profeta anunció su misión divina, las tribus buscaron competir entre sí, hecho que detallamos en lecciones anteriores, siendo que la tribu de mayor poder, prestigio y honor era aquella que tenía en sus filas más gente, los mejores combatientes o más riquezas, o por ejemplo, aquella que daba el mejor festín a invitados extranjeros durante la época de peregrinación a la Kaaba. Esto solo en búsqueda del reconocimiento de los visitantes a la Meca en aquellos tiempos, y por supuesto obtener algún beneficio de ello. Hasta en sus ídolos había competencia, siendo que cada uno, cuando aparecía una nueva figurilla que idolatrar, hecha de algún material, ello era sinónimo de tener que buscar un material superior para así fabricar el ídolo top. Que si era de madera, había que recurrir a una piedra, hacia una piedra preciosa y de a cuanto metal existiese, en innumerables cantidades de ocasiones, siendo el ídolo más importante entre el resto, aquel que tuviese más extravagancia. Pero a pesar de estas costumbres, cuando apareció el profeta, todo esto cambió, ya que las condiciones y criterios de superioridad no estaban bajo la competencia sin sentido en beneficio de una tribu. El estilo de vida de la gente cambió en general, debido a que precisamente el profeta quería venir y salvar al mundo entero con el mensaje de Dios. Si tengo la oportunidad hoy, les daré algunas razones por las que nos convertimos en musulmanes. ¿Y qué significa en que nos convertimos? Muhammad afirmó que vino de parte de Dios para guiar a la humanidad. Pero cualquier afirmación en ocasiones puede ser verdadera o puede ser falsa. Y la profecía no es posible sin afirmaciones. Esta requiere una afirmación.
Es decir, debe declararse por parte de alguien que se es profeta. Y ocurre que cuando esto sucede, nadie sabe si dice la verdad o miente. Por lo tanto, deben conocer al profeta y revisar sus señales. Todas las señales que ese individuo que se proclama profeta traiga consigo, así también como ver si puede o no llevar a cabo milagros bajo el permiso de Dios, por supuesto. El profeta del Islam vino con esta fe para resolver muchísimos problemas. En las lecciones anteriores explicamos que aparte de esos pocos ricos que tenían el poder en sus manos en la sociedad tribal de la Meca, el resto de personas comunes eran pobres y no tenían realmente nada en su haber, siendo que incluso los que por debajo aún más estaban no tenían ni pan seco para comer, ni ropa que ponerse, y aún así deambulaban de una ciudad a otra para buscar la vida con sus pies descalzos. Cuando el profeta llegó con la nueva religión, trajo consigo varias características que reflejaban el carácter divino de su misión. Esta misión era una tarea muy difícil y el profeta no podía llevar a cabo solo esta misión divina, pues la magnitud de su obra no solo incurría en introducir virtudes morales de comportamiento y fe a una sociedad cuya élite tenía un estilo de vida contraria a la del planeamiento divino del Islam, por lo que estas características se convirtieron en el espíritu y la esencia del Islam en su primera etapa. El primer principio y característica que trajo el profeta fue: no seáis opresores o injustos, no seáis crueles. Pero los ricos y poderosos, quienes amasaron grandes fortunas y poder por medio de la opresión, como por ejemplo también la usura, el tráfico de esclavos, entre otras aberraciones, vieron en ese mensaje del profeta algo peligroso para su estilo de vida. Cuando el profeta dijo, no seáis opresores o injustos, ¿a quién atraería en un principio? Por supuesto que a los pobres, los desposeídos y los que estaban bajo la opresión, y por otro lado iba a generar rechazo y disgusto para con quienes eran los líderes de las tribus, quienes obtenían todo a través de la injusticia. La segunda ley que el profeta introdujo era: debes ser digno de confianza. Si el profeta le hacía una promesa a alguien, la cumpliría al 100%. Tenemos una anécdota en la que se cuenta que el profeta le había prometido a alguien que se encontraría en cierto lugar, pero esa persona que debía reunirse con el mensajero de Dios se olvidó y no fue a ese lugar. A la mañana siguiente, cuando esa persona pasó por el sitio convenido de reunión con el profeta, lo vio que aún desde el día anterior estaba esperándole. Ser fiel, digno de confianza y cumplir con las promesas era muy importante para el profeta. Tan así que con esta acción de esperar a alguien en un sitio sin moverse de ahí desde el día anterior, lo que suponía era enseñar a las personas la importancia de cumplir las promesas. Todo este conjunto de leyes fueron muy atractivas e increíbles para la gente de esa época, porque lo único que conocían y aprendían de sí mismos era hacer el mal. Por ejemplo, cuando hacían una súplica, le oraban a sus ídolos diciendo: ayúdennos a saquear y robar a las tribus viajeras. Y es que una de las principales actividades de los miembros de las tribus de Meca era robar, y consideraban esta deplorable acción como una virtud. Mas, sin embargo, había alguien que sorprendió mucho, y era la figura del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él y su descendencia purificada, quien no solo no robaba, sino que si hacía una promesa y hacía una cita, sin importar lo que con ello sucediera, cumplía con su palabra y esperaba el tiempo que fuese necesario. El imam Sayyad, la paz de Dios sean con él, quien es el cuarto imam de los chiitas, nieto del profeta Muhammad y miembro del Ahlul Bayt, dice sobre la confianza: si me confían la espada con la que mataron a mi padre y quieren tomarla más tarde, la devolveré. Es posible si nos preguntan, ¿cuál es el espíritu del Islam? Podemos plantear muchas cosas, pero diré algunas que forman parte del espíritu y la esencia del Islam. La primera, no ser opresor. La número 2, ser fiel y digno de confianza, o sea, la confiabilidad. Y la tercera, ser honesto y sincero, o sea, la veracidad. Una persona que no dice la verdad no es musulmana. Si somos chiitas y hemos aceptado la tutela del Imam Ali, ¿qué signo deberíamos tener? ¿Cuál es el signo de alguien que es realmente un chiita? La respuesta sigue siendo la misma. La señal de ser chiita es ser honesto,
digno de confianza y nunca oprimir. ¿Por qué la gente no dice la verdad y no confía? ¿Por qué oprimen? La razón de esto no es que no sepan que mentir es malo, es que piensan que decir la verdad no les conviene o beneficia, o no les gusta que alguien tenga éxito. No lo aceptan y están celosos. Cuando el profeta dijo el primer día, cualquiera que quiera convertirse en musulmán debe hacer la promesa de no mentir ni debe robar, debe ser digno de confianza. Estas condiciones fueron en detrimento de ¿quién? Fue en detrimento de aquellos que se habían hecho ricos y poderosos a través del robo y la opresión. El profeta puso condiciones. Algunos versículos del Corán, como los versículos 151, 152 y 153 de la Sura 6, han mencionado este tema cuando dicen: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Di, venid, yo os diré lo que vuestro Señor os ha prohibido, que no consideréis Dios a nadie más que a Él, y que seáis buenos con vuestros padres, que no matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza, pues nosotros os proveeremos a vosotros y a ellos, que no os aproximéis a lo pecaminoso e indecente, sea manifiesto o privado, y que no matéis a nadie que Dios haya prohibido matar, excepto con causa justificada. Esto es lo que Él ha dispuesto para vosotros. Quizás así razonéis. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Y no os aproximéis a las propiedades de los huérfanos, excepto de la mejor manera posible, hasta que ellos lleguen a la edad adulta. Sed justos al dar la medida y el peso. No obligamos a nadie más allá de su capacidad. Cuando habléis, sed verídicos, incluso aunque perjudique a un familiar. Cumplid con el pacto hecho con Dios. Esto es lo que Él ha dispuesto para vosotros. Quizás así os dejéis amonestar. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Este es mi camino recto. Seguidlo, pues, y no sigáis los caminos que os apartarían de su camino. Esto es lo que Él ha dispuesto para vosotros. Quizás así seáis temerosos. El profeta comenzó a predicar el Islam entre sus parientes, y lo primero que hizo fue organizar una reunión en donde planteó las condiciones mencionadas y dijo: ¿quién vendrá conmigo para llevar a cabo juntos esta gran responsabilidad? Nadie excepto el Imam Ali aceptó. El profeta dijo de nuevo: ¿quién vendrá conmigo para guiar al mundo? Nadie aceptó, porque sabían que si se dejaban guiar y procederían también a guiar al mundo, ya no acudirían a los ídolos. Y es que parte de su negocio era el que las personas visitaran a los ídolos que estaban en la Kaaba y compraran regalos para los ídolos o hiciesen un sacrificio. Si la gente abandonaba la idolatría,
los ricos ya no tendrían ningún ingreso, puesto que cada uno era dueño de un ídolo con el cual lucraban. Si evocamos el pasado y nos trasladamos a esa época, lo que lograremos ver es que cada ídolo era propiedad de una tribu y mucha gente venía desde miles de kilómetros de distancia y dejaba regalos de los cuales luego la gente de la Meca sacarían provecho. Tan solo hagamos una pausa y visualicemos cada instante. Incluso tenemos registros que algunos personajes como Omar hacían ídolos con dátiles y, según sus propias palabras, cuando el hambre acechaba, se los comía. La razón por la cual oponerse al nuevo orden monoteísta, basado en los valores de la veracidad, la no opresión y honestidad, es que no era conveniente. Arrancaría de raíz el modelo social y económico predominante y hegemónico que existía desde la antigüedad hasta esa fecha. Por lo que todos los invitados al primer llamado del profeta al Islam fue rechazado solamente porque tenían intereses de por medio. Excepto Ali, que a pesar de su poca edad, después de cada invitación a unirse al llamado de la rectitud, la guía y el monoteísmo por parte de su primo, el mensajero de Dios decía: «Estoy listo para trabajar contigo por esta meta sagrada». Solo el Imam Ali anunció su disposición por ingresar a las filas del Islam, pero no solo de creer en el mensaje, sino de darlo todo, codo a codo, trabajando por ese propósito divino junto con el enviado de Dios. Cuando los politeístas y los ricos se dieron cuenta de la decisión y misión del profeta, decidieron hacer que la gente no fuera detrás de ese mensaje divino, ni se acercaran al profeta Muhammad, por temor a que ese llamado fuese dulce para los desposeídos. Es así que luego de ver que, a pesar de las limitaciones y amenazas, había gente que se unía a ese llamado, y es por eso que los jefes de las tribus de Meca comenzaron a usar métodos de tortura y represión contra cada compañero del profeta. Por este motivo es que el tío del profeta Muhammad, el bendito Abu Talib, y sus amigos trataron de proteger a los nuevos musulmanes y compañeros del enviado de Dios, pero no pudieron del todo. ¿Por qué? Porque el principal objetivo y esfuerzo de Abu Talib era proteger al profeta de las artimañas para matarle. Como mencionamos anteriormente, el hábito de las tribus en ese momento era que si alguien les desagradaba, lo secuestraban o lo mataban, por lo que Abu Talib, sus hijos, familiares y amigos protegían al profeta día y noche, con tal de no estar nunca solo. Lo que dije anteriormente fue que cuando el profeta estaba rezando, Abu Talib revisaba los alrededores para que no atacaran repentinamente y se llevaran al profeta. Debido a que finalmente no se pudo garantizar seguridad a todos los musulmanes, los paganos iban avanzando en su objetivo por amedrentar y silenciar el movimiento musulmán, por medio de secuestros, torturas, persecución y humillación constante. Cosas que ya nosotros hablamos, así como también el robo de propiedades, robo de bienes, y la razón por la que entonces la incipiente pero aún minúscula comunidad musulmana se viese obligada a abandonar la Meca para poder garantizar su supervivencia. Cuando los musulmanes, abandonaron la Meca, el número de seguidores de la nueva fe quedó aún más reducido. Ya era diminuta. Y en ese momento se hizo aún más chica, por lo que la presión remanente sobre estos que aún quedaban aumentó a niveles desmesurados. La situación se volvió tan difícil que algunas noches, cuando el profeta quería dormir en algún lugar, entre Abu Talib, Ali su hijo o Jafar, dormían en cama del profeta para así engañar a quienes pudieron planear secuestrarlo en medio de la oscuridad de la noche. ¿Sabes que el profeta no dormía? Se tienen datos de que el profeta rezaba algunos rakats o ciclos durante la noche y luego dormía por unos minutos para de nuevo ponerse en pie y rezar. Pero, ¿por qué el profeta hizo esto? Dios Todopoderoso le dice al profeta en el Sagrado Corán, en la Sura 73, aleya 7. Inna laka fin nahari sabhan طويلا. En verdad, durante el día estás muy ocupado. En la Sura 73, aleya 2 le dice: قم الليل إلا قليلا. Vela casi toda la noche.
es decir, levántate en la noche para adorar a Dios. Si alguien quiere hacer algo importante y tener éxito en la dimensión espiritual, lo que debe de llevar a cabo es la oración de la medianoche y adorar a Dios en este tiempo, cuando la mayoría de la gente está dormida. Esta oración, también conocida en árabe como Salatul Layl, es la más importante oración recomendable en el Islam y consta de 11 ciclos o rakas. De acuerdo con la ley 79 de la Sura 17, Dios le dice a su mensajero: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Parte de la noche vela, será para ti una obra suprerogatoria. Quizá tu Señor te resucite a un estado digno de encomio. La oración de la medianoche, o Salatul Layl, fue una obligación para el profeta Muhammad, la paz sea con él y su bendita descendencia, y es recomendable para el resto de los creyentes. Los hadices que han hecho hincapié en la importancia de esta oración la han descrito como una expiación de los pecados cometidos durante el día, algo que evita los horrores de la tumba y la garantía del sustento diario. En esa reunión entre los familiares y allegados del profeta, el mensajero de Dios, el profeta Muhammad, explicó que el trabajo por venir era pesado y debían entre todos llevar a cabo esta importante y difícil misión. Lo que el profeta solicitaba era un socio, quería un ministro, lo cual significaba alguien que se hiciese cargo de parte del trabajo y le ayudara. Pero entonces, ante ese sabido reto, ¿quién vendría? Aparte del Imam Ali, ¿por qué los demás no aceptaron? Y la razón ya la hemos discutido. Y es que las condiciones no eran fáciles en esos días. Solo los más aguerridos, valientes, devotos y sinceros podían soportar las dificultades en este camino sagrado. En ese momento los musulmanes ciertamente estaban siendo llevados al límite que ningún ser humano era capaz de soportar. El hambre ya golpeaba sus casas. El mismo profeta dijo que debían dividir la comida en su casa. Ojo, en su propia casa, en 10 partes. Consumir una parte, decía, para nosotros mismos y dar 9 de cada 10 partes a los que tuviesen hambre. Entonces es un hecho rotundo que creer en el Islam en esa época no era nada fácil, y sobre todo desde la óptica mundanal. En medio de todo lo que estaba por venir, solo Ali ibn Abi Talib dijo: voy bajo la carga, tomo con gusto ese papel, mientras los demás hacían cálculos y vieron que no podrían. Tan solo notaron que si anunciaban que estaban con el profeta, el resto de tribus, sus jefes y demás miembros, cortarían la comunicación con ellos, les aislarían, se verían agraviados económica, social y políticamente, quedando a merced de la soledad y el peligro que eso conllevaba en ese momento. Al verse expuesto a los malhechores de cada clan, que deseosos de verles caer, harían lo peor para arruinarlos. Incluso Hamza, el tío del profeta, no aceptó unirse a su sobrino en esa reunión. Sin embargo, aceptó tiempo después el Islam, cuando vieron que las cosas habían mermado un poco y la situación era ya menos difícil. Tiempos en los que, gracias a la riqueza de Jadilla, prepararon comida y se la dieron a los musulmanes pobres, recolectaron dinero y liberaron a los esclavos musulmanes como forma de crear unidad y conciencia al llamado de Dios. Mientras tanto, Abu Talib, Jafar, Hamza y Ali cuidaban constantemente del profeta para que no estuviese en peligro, hasta que fueron todos los musulmanes y sus familias, por presión de los paganos, llevados a un valle pequeño, el cual estaba en medio de 2 cerros cercanos entre sí, y en donde se les obligó a vivir en casas en medio de los desniveles de esas montañas. Luego cerraron los 2 extremos de Shiba Abi Talib, o Valle de Abu Talib, y dijeron: nadie tiene derecho de venir o salir de aquí. En otras simples palabras, los llevaron a un campo de concentración, a un campo de refugiados, lejos del propio eje de la ciudad de Meca. Habían sido cercados y puestos en lo que hoy realmente tenemos un único nombre: un campo de concentración. Incluso habían los enemigos del Islam puesto una guardia constante, amenazándoles con el hacerles morir de hambre, para que eso sirviese de modelo a los demás,
y no hubiese posibilidad en el futuro de que volviese a suceder cosas como la aparición de un profeta o llevar un mensaje que les agraviara con su sistema de ídolos y economía. Este campo, el cual era una especie de callejón, estaba cerca de la casa de Dios, de la Kaaba, razón por la que algunos de los incrédulos y paganos que habían ido al lado de la Kaaba escuchaban los gritos desesperados y desgarradores del hambre. Ese grito que salía desde las gargantas de los hijos de Bani Hashim. Y estos paganos disfrutaban de su pena, dándose por atinado un éxito al pensar que sus vidas habían terminado. Mientras tanto, Abu Talib, la paz de Dios sea con él, desesperadamente en su posición de líder, estaba hablando con algunas personas para obtener ayuda de ellos. Tan solo era necesario que alguien saliera de este valle en secreto y coordinara la logística para poderles hacer llegar algo de comida en medio de la noche. Quien se dispuso a tan peligrosa misión, mientras Ja'far era puesto a dormir en el lugar del profeta, fue el Imam Ali. Esto nos evidencia que la responsabilidad de todo lo referente a la religión del Islam recaía sobre no más de 2 o 3 personas, mientras el resto se consumía a la espera de la poca comida que se repartiese entre ellos, la seguridad y mantener la fe viva. Es por ello que ante tanta presión, finalmente había llegado la hora del profeta de partir de Meca hacia Medina, con tal de garantizar mejores condiciones para su gente. Si Dios quiere, continuaremos con este tema en la próxima lección. Hasta pronto.